Buenos días, feliz sábado tenga cada uno. Que las bendiciones del Señor sean con todos y con todas. Felices de encontrarnos una vez más para estudiar y disfrutar de la palabra del Señor. En esta ocasión hemos orado ya y entonces estamos listos para iniciar una nueva serie de estudios que estamos seguros será de mucho provecho para todos. Lleva por título La doctrina bíblica del sábado como día de reposo. La doctrina bíblica del sábado como día de reposo. Lo que estaremos viendo en esta serie en relación al sábado como día de reposo es su origen, su propósito, su historia, sus implicaciones en la vida del cristiano y su papel en los acontecimientos finales en la historia de la humanidad. En las primeras secciones estaremos viendo objeciones al sábado como día de reposo basadas en supuestas evidencias históricas y bíblicas del Antiguo Testamento y sus correspondientes respuestas. Es decir, en las primeras secciones lo que estaremos viendo son las objeciones que dan algunos estudiosos en cuanto a la observancia del sábado como día de reposo. Es decir, los argumentos que algunos presentan para decir que ya no hay que guardar el sábado como día de reposo. Estaremos viendo argumentos en el área primeramente histórica, luego en lo que tiene que ver con argumentos supuestamente basados en el Antiguo Testamento y cada una de esas objeciones estarán recibiendo sus correspondientes respuestas. Tal vez sea bueno mencionarles que estas primeras secciones que estaremos compartiendo están ya digitadas, el material está listo, es lo que estaremos compartiendo con ustedes desde ese material. Se llama igual que nuestra serie, La Doctrina Bíblica del Sábado como Día de Reposo. Está listo ya digitado el tomo 1, que tiene los aspectos que les mencioné. El tomo 2 va a tener que ver con objeciones a la observancia del día del sábado como día de reposo, supuestamente basadas supuestamente, no sé cómo se diría mejor, en evidencias del Nuevo Testamento. Es decir, lo que estaremos analizando en el segundo tomo como libro y también en las secciones que correspondan al estudio de ese tomo, son los argumentos que utilizan algunas personas para decir que el Nuevo Testamento contiene evidencias que demuestran que ya no hay que guardar el sábado como día de reposo. Estaremos viendo esas objeciones y dando respuesta a cada una de ellas. Bien, pero vamos a las primeras secciones. Antes de eso, es importante que dediquemos algunos momentos a analizar juntos la importancia de este estudio. ¿Por qué dedicar tiempo a esto? A un estudio como este, ¿qué importancia tiene? Bueno, las razones que hacen importante un estudio del sábado como día de reposo son varias. Veamos por lo menos algunas. Número 1, su observancia, la observancia del día de reposo, es parte de lo registrado en la Biblia como escrito originalmente en forma directa por el mismo dedo de Dios. En Éxodo 32:16 leemos, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estamos hablando de los 10 mandamientos, y el sábado es el cuarto de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Entonces, tiene importancia el estudio del sábado como día de reposo, debido a que está precisamente, la observancia del sábado es parte integral de los 10 mandamientos. Prácticamente está en el centro de las 2 tablas de los 10 mandamientos. Así que alguna importancia de tener, puesto que Dios lo estableció en sus 10 mandamientos. En segundo lugar,
Es importante estudiar este tema porque hay confusión en la humanidad en cuanto a cuál es realmente el verdadero día de reposo. El asunto no está mundialmente claro y definido. Hay mucha confusión. Eso da importancia a un estudio como este. En tercer lugar, su observancia, la del día de reposo, solo es válida para Dios si antes se ha entrado en el reposo en Cristo, del cual el día de reposo es un símbolo. Repito, la observancia del día de reposo es válida para Dios si antes se ha entrado en el reposo en Cristo. Es decir, primero se entra en el reposo en Cristo, después tiene sentido, tiene valor la observancia del día de reposo. De otra forma no. Puesto que el sábado es un símbolo del reposo en Cristo. En cuarto lugar, la cuestión del día de reposo dividirá a la raza humana en la historia final o en la parte final de la historia de este mundo. La dividirá a la raza en dos grupos. Y uno de esos dos grupos serán los salvos. Vaya, no estoy diciendo con esto que la observancia del día de reposo da salvación, por favor, porque eso está lejos de ser una enseñanza bíblica. Lo que quiero decir es que la observancia del día de reposo en la etapa final de la historia de la raza humana va a dividir la raza en dos grupos. Y uno de esos grupos será el grupo de los salvos. La razón por la que se salvan es otra, pero los identifica la observancia del verdadero día de reposo. En quinto lugar, es importante o necesario tomar tiempo para estudiar un tema como este, porque el día de reposo es uno de los dones escogidos por Dios para el hombre antes de que se introdujera el pecado en la tierra. Es decir, es tan importante el tema que ya existía el tema en la raza humana antes de que el pecado existiera. Porque la observancia del día de reposo y de los 10 mandamientos en general existían antes del pecado. Precisamente por eso es que pecado es violar esa ley. Primera de Juan 3:4. En sexto lugar, el ciclo de 6 días de trabajo y 1 de descanso ha sido comprobado por la ciencia y por la historia como esencial para la salud integral del ser humano. Es decir, el dedicar 1 de cada 7 días al descanso ha sido comprobado por la ciencia que es algo indispensable para la salud integral del ser humano. De allí que tenga alguna importancia dedicar tiempo al estudio de este tema. Y en último lugar, es valedero dedicar tiempo al estudio de un tema como este, porque el día de reposo fue guardado por los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, por los apóstoles del Nuevo Testamento y por el propio Señor Jesucristo y su Madre María. Todos ellos son ejemplos dignos de imitar y guardaron el día de reposo. Hay varias razones más, pero vamos a dejarlas por ahí para entrar de lleno en nuestro estudio entonces. Vamos a iniciar tratando un poco sobre el origen del sábado como día de reposo. En primer lugar, vamos a ver entonces las objeciones al sábado como día de reposo, basadas esas objeciones en un supuesto origen pagano del sábado. Es decir, la primera objeción que queremos analizar a la observancia del sábado como día de reposo es la objeción que dice que el origen del sábado que el sábado como día de reposo tiene un origen pagano. Vamos a llamar a esta teoría el origen mosaico del sábado. El origen mosaico del sábado.
La teoría del origen del sábado en torno o alrededor de la época de Moisés. ¿Ok? Algunas personas han intentado defender, bueno, lo han hecho y han propuesto la idea de que el sábado tuvo su origen en torno o alrededor de la época de Moisés y que ese origen es pagano. No por venir de Moisés, sino que en esa época, en ese momento, tuvo su influencia, su origen pagano. Esta teoría del origen mosaico del sábado se apoya principalmente en el supuesto, en la suposición de la influencia mesopotámica de periodos de 7 días relacionados con el planeta Saturno y las fases de la luna. A través del tiempo, no han faltado estudiosos reconocidos y renombrados que han hecho proceder el origen del sábado como día de reposo de fuentes extrabíblicas y de un contexto histórico que gira en torno a la época de Moisés. Estas propuestas son las que han dado lugar a que se considere el sábado como mosaico, como una institución originada por Moisés, a tal grado que algunos han llegado a llamar a la ley donde se encuentra este mandamiento, el Decálogo o los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Dichas propuestas han causado confusión en muchas mentes sinceras que realmente desean hacer la voluntad de Dios en este aspecto y en todos los demás, por supuesto. Esta situación amerita que se haga necesario analizar con cierto detenimiento los contenidos de estas propuestas, antes de ir directo al texto bíblico para extraer de él el escrito está respecto al tema que nos ocupa, el sábado como día de reposo. Esto en beneficio de aquellos que hasta aquí se han privado de disfrutar las bendiciones procedentes de la correcta y fiel observancia del día del Señor, debido a prejuicios conceptuales infundados, basados en estas propuestas. Estrictamente hablando, los principales proponentes de la primera propuesta mencionada, el origen mosaico del sábado, han sido Abraham Koenen en su obra La religión de Israel, 1874, la página 274, enfatiza mucho el aspecto. Bernardus de Hermans, que en verdad lo que hace es replantear la teoría de Koenen, esto en 1925. Carl Wood, 1928. L. Kohler y H. Ruller, 1951-1952, en sus respectivas obras. Estos fueron los principales y primeros proponentes de esta teoría. Esta teoría hace derivar el sábado del Antiguo Testamento del día de Saturno, observado por los kenitas o ceneos, una tribu con la que Moisés entró en contacto por matrimonio en ocasión de su estancia en Madián, según Jueces 4, 11 y 17. Basados en esta teoría, algunos han supuesto que el día dedicado a Saturno era un día tabú, en el que los kenitas que trabajaban los metales no encendían sus hornos de fundición. Los israelitas habían adoptado el día tabú, según esta teoría, el día tabú kenita, y habían extendido sus requerimientos a todas las demás tareas domésticas. En apoyo de esta hipótesis, se ha presentado la prohibición de hacer fuego en sábado, que tenemos en Éxodo 35:3, ¿recuerdan? Números 15, 33 al 36.
día supuestamente consagrado al culto de Sakut y Kaiwam. Amós 5:26. Presuntos nombres del planeta Saturno. ¿Cuál es la respuesta a esta teoría? Desglosada en varios incisos. Número 1. En el documento titulado El calendario actual en Occidente y sus orígenes, de C. de Toro y Yaca, del Instituto de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, en la edición digital, en la página 59, dice así: la formación de la semana de 7 días de carácter planetario, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna, es de origen babilónico, aunque su designación actual es claramente de influencia greco-romana. Por su parte, la enciclopedia libre Wikipedia aporta respecto al origen del nombre de los planetas del sistema solar, que es de un contexto greco-romano y por lo tanto no kenita, en torno a la época de Moisés. Textualmente en esta enciclopedia se lee así: el nombre en castellano de los planetas del sistema solar corresponde al nombre de algunas divinidades de las mitologías romana o griega. Mercurio es el dios romano del comercio. Venus es la diosa romana del amor y de la belleza. Terra, o tierra en castellano, es la diosa de la feminidad y fecundidad. Marte es el dios romano de la guerra. Júpiter es el dios supremo del panteón romano. Saturno es el dios romano de la agricultura. Urano es el dios griego del cielo. Y Neptuno es el dios romano de los mares. En diferentes culturas, los días de la semana provienen de los nombres de los dioses asociados con cada uno de estos astros. El lunes, por la luna. El martes, por Marte. El miércoles, fácil, ¿verdad? Por Mercurio. El jueves, por Júpiter. El viernes, por Venus. Excepto el sábado, por el Sabbat. Y el domingo por la resurrección de Jesucristo. Die Domini, Día del Señor en latín. Ya vamos a hablar un poco de eso cuando entremos a esa frase Día del Señor en el Nuevo Testamento. Que de paso algunos han manipulado un poco la información para aplicar esa frase Día del Señor al primer día de la semana. Porque el verdadero día del Señor ha sido, sigue siendo y seguirá siendo siempre el del cuarto mandamiento, el sábado. Pero eso lo veremos luego. Respecto al origen de la semana de 7 días, el autor francés Paul Couder, en su obra El Calendario, en francés, aporta que la semana se utiliza casi en todas las naciones civilizadas. Durante tiempo se creyó que su uso había sido universal en los pueblos antiguos. Está bien establecido ahora que no fue así. Los egipcios, los chinos, los griegos contaron al principio por décadas, periodo de 10 días. Fueron los hebreos los que la utilizaron los primeros. Suena un poco extraña la forma ahí, pero así está textualmente. Fueron los hebreos los que la utilizaron los primeros. Fueron los primeros en utilizar la semana, pues. La semana de 7 días. En torno a esto mismo, el origen de la semana de 7 días y su presunta procedencia de un contexto mosaico, específicamente de los kenitas, resultan muy oportunas y decisivas algunas declaraciones de uno de los más afamados autores en esa área, Roland de Vaux, creo que se pronuncia así, se escribe Roland de Vaux, o se deletrea en castellano. Roland de Vaux, investigador no superado en los asuntos relativos a lo que estamos tratando. Entre otras declaraciones de este autor, tenemos las siguientes.
de su obra célebre, Instituciones del Antiguo Testamento, de la Biblioteca Herder. Dice así: recientemente se han propuesto nuevas explicaciones de la semana. Según su autor, los 7 días de la semana podrían explicarse según los 7 vientos que soplaban de 7 direcciones distintas conforme a la más antigua cosmología babilónica. No vale la pena discutir tales hipótesis. La semana se caracteriza por el reposo del séptimo día, el sábado, que es una institución antigua y propia de Israel. Sigue diciendo, así que, o más bien, aquí se nos presenta la hipótesis kenita, dice Debo. Aquí se nos presenta la hipótesis kenita, que sirve a algunos autores para explicar incluso el origen del yahwismo. Moisés recibió la revelación de Yahweh en un país habitado por los kenitas, que estaban emparentados con los madianitas, según Números 10:29 y Jueces 1:16, que continuaron en relación con Israel, según Jueces 1:16, 4, 11 y 17 y 1 Samuel 15:6, y con quienes se relacionaba a los recabitas. Ahora bien, nos dice este autor, kenita puede significar herrero, forjador, y la explotación antigua de las minas del Sinaí justifica su presencia en esta región y los contactos que tuvieron con los israelitas en el desierto. Finalmente, en una época tardía y fuera de Israel, nos dice Debo, el séptimo día de la semana era el día Saturno, el planeta sombrío, día en que el fuego de las fraguas podía parecer nefasto. Ahora, bien, un texto difícil y corrompido, alterado, de Amós 5:26, parece hacer alusión a un culto que los israelitas rindieron en el desierto a Kebán, que es nombre asirio de Saturno. La hipótesis es ingeniosa y frágil. Es imprudente atribuir demasiadas cosas a los kenitas, de quienes no sabemos apenas nada, de quienes sobre todo no sabemos si en realidad eran forjadores, si conocían la semana o si veneraban a Saturno. Lo cierto es, sigue diciendo él, que el sábado se remonta a los orígenes del yahwismo y que quizá le sea anterior. Ninguna de las teorías propuestas para hacerlo proceder de Mesopotamia, de Canaán o de los kenitas al sábado ha aportado, dice Debo, argumentos suficientes, y si la hipótesis kenita ha podido parecer la menos improbable, es quizá porque no tenía que contar con una documentación extrabíblica que le fuese contradictoria. Evidentemente es posible que el sábado tenga su origen fuera de Israel, pero no hay manera de probarlo. Es decir, esa hipótesis está basada en suposiciones, en nada. Unas declaraciones más de él. Lo que caracteriza al sábado es que está santificado por su relación con el Dios de la alianza y que es un elemento de esta alianza. La relación entre la creación y el sábado está desarrollada en la ley de Éxodo 31, 12 al 17. El sábado es un signo perpetuo entre Yahweh y su pueblo, una alianza inquebrantable. Una más. El signo de la alianza de la creación es el sábado observado por el hombre. Ezequiel 20, 12 y 20. A imagen del primer sábado del mundo en que Dios cesó de trabajar. Y hay más declaraciones de Debo que pueden encontrar en su obra, Instituciones del Antiguo Testamento. En el documento digital que tenemos para ofrecerles, ahí está toda la documentación, toda la bibliografía correspondiente a las declaraciones que estoy leyendo. Creo que estas declaraciones de tan distinguido autor son más que suficientes para dejar claro que esta primera hipótesis carece de total validez y por lo tanto no es prudente apoyarse en ella.
En segundo lugar, respecto al origen etimológico del término sábado, como un último inciso dentro de la respuesta a esta primera propuesta o hipótesis, de mucha importancia es el compartir con ustedes algunas definiciones etimológicas de dicho término, entre otras, del término sábado. Pero se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección.